Volvamos al juramento hipocrático. Indica el texto original del juramento hipocrático en alguno de sus apartes. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. Según el juramento hipocrático, ¿puede un médico negarse a practicar la eutanasia? ¿Puede un médico ser demandado por no practicar el aborto? No causarás daño. Dentro de los grandes avances de la medicina moderna, encontramos la relación entre el tabaquismo y el cáncer, los efectos en el cuerpo derivados de la resistencia al frío que determinaron el estudio de la hipotermia. Igualmente la genética y los estudios y avances de los trasplantes. ¿Pero qué sucede si estos avances son productos de la experimentación y tortura del ser humano? En la Alemania nazi, los médicos fueron autorizados a experimentar con humanos, principalmente judíos y minorías étnicas consideradas como inferiores. Dentro de los experimentos para estudiar la resistencia al frío en el ser humano, se encontraba la exposición de prisioneros desnudos a la intemperie, soportando temperaturas bajo cero, mientras que otros fueron sumergidos en tinas con pedazos de hielo. En cuanto a la genética, según explica el sitio web del Museo de la Memoria del Holocausto Nazi, la investigación de gemelos se considera una herramienta ideal para estimar los factores de variantes de la herencia humana y el entorno. En Auschwitz se tenía plena libertad para mutilar o matar a sus sujetos y se llevó a cabo una amplia gama de experimentos agónicos y a menudo letales con gemelos judíos y romaníes, la mayoría de los cuales eran niños. Por su parte, el estudio de los trasplantes, otra terrible forma de investigación, fue la llevada a cabo en los campos de exterminio, en donde se realizaban estudios sobre la regeneración de huesos, músculos y nervios, y trasplantes que se hacían sin anestesia. Igualmente, se encontraron registros de víctimas de esterilización, inyección venosa y experimentos de trasplante de piel a través de los más crueles experimentos. A raíz de los experimentos realizados por médicos del régimen nazi en seres humanos y suministro de medicamentos experimentales, se adelantaron los juicios de Nuremberg, conocidos como los juicios de los doctores. Cumplieron con el juramento hipocrático dichos médicos al suministrar medicamento mortal a los judíos, polacos, rusos y otras minorías discriminadas a pesar de haber recibido una orden. ¿Podían estos médicos suministrar medicamentos que podían ser mortales por falta de evidencia científica? En Nuremberg, posteriormente se estableció los parámetros para las pruebas en humanos, indicando entre otros requisitos el consentimiento del paciente y la evidencia que no causarían daños permanentes. Dichos principios fueron acogidos posteriormente en las convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario. ¿Cumplen las farmacéuticas con el juramento hipocrático? ¿Puede demandarse una farmacéutica por la comercialización de un medicamento que tiene graves consecuencias para la salud? ¿Puede demandarse al Estado por autorizar un medicamento que ofrece graves daños colaterales? ¿Puede demandarse a un médico por suministrar un medicamento para manejar una enfermedad cuando conoce que dicho medicamento genera otros daños? Este tema lo analizaremos más adelante cuando revisemos la responsabilidad farmacéutica. A partir de Nuremberg, el consentimiento se ha convertido en un pilar de la responsabilidad médica. En la actualidad, es una exigencia previa a la realización de una intervención quirúrgica que el paciente conozca la naturaleza en detalle de la cirugía que le van a practicar, los riesgos y las posibles complicaciones antes de dar su consentimiento por escrito. ¿Pueden los médicos y los hospitales exonerarse de responsabilidad por errores mediante la elaboración de documentos que deben ser firmados por el paciente? ¿Tiene el paciente la obligación de dar su consentimiento aceptando la posibilidad que el médico cometa un error por negligencia o impericia? La respuesta es contundente. Dicho documento no tendría ninguna validez.
El consentimiento se hizo para salvaguardar la dignidad y la integridad del paciente, no para exonerar al médico de su proceder negligente. El documento que plasma el consentimiento del paciente no valida el error. Lo que hace es reconocer la existencia de riesgos y complicaciones que son previsibles y deberían ser atendidos en forma inmediata y diligente por el médico si llegasen a suceder, con el fin de no causar un daño permanente. El formato denominado consentimiento informado es un salvoconducto para exonerar al médico de las complicaciones y riesgos de la cirugía o procedimiento. Para nada. Si las complicaciones y riesgos son productos de su negligencia, impericia o violación de las guías de práctica clínica, el médico debe responder. Obrarás en beneficio del paciente sin causar daño, pero ¿realmente en qué consiste este principio? Parece sencillo. En la antigüedad existían diversidad de tratamientos para una enfermedad según el criterio particular de cada médico. A lo largo del tiempo, la gota ha sido nombrada como el rey de los males y como el mal de los reyes, por la frecuencia con la que ha afectado a personajes de la aristocracia como Carlos V, Felipe II, Isaac Newton, Alejandro Magno, Enrique VIII de Inglaterra, Voltaire, Darwin o Leonardo da Vinci. Fueron algunos de los personajes históricos que padecieron los dolores de la gota. Se trata de una enfermedad metabólica conocida desde la antigüedad que se caracteriza por depósitos de ácido úrico en las articulaciones y se asocia típicamente con el aumento de los niveles de este ácido en la sangre. Fue descrita por Hipócrates como una enfermedad propia de los varones griegos de edad media y clase social alta. Por ello, se le ha denominado enfermedad de reyes desde un principio. Asociada al bienestar y a los excesos gastronómicos. También es frecuente en mujeres posmenopáusicas y en aquellas personas que consumen mucho alcohol. En la Edad Media se encuentra documentado que era una práctica aceptada que el tratamiento para la gota se curaba con sangrías, aplicación de sanguijuelas y azufre. Otros tratamientos igualmente aceptados era la aplicación de una pomada fabricada con 4 partes de ajenjo machacado, 2 de sebo de ciervo y una de tuétano del mismo animal. Otra aconsejaba bañarse con el agua en la que haya servido todo un hormiguero. Ante dicha multiplicidad de tratamientos para una misma enfermedad o patología, según el criterio de cada médico a través de la creación de la Escuela de Salerno y luego de las universidades, se dotó de prestigio y fortuna a los médicos y se les concedió el derecho a vestirse con ropas costosas y adornarse con joyas. Había 2 categorías: los de vestido largo, que hablaban latín y estaban formados en la universidad, y los de vestido corto, barberos que practicaban sangrías y conocían al menos 30 venas en las que podían aplicarla. Sacaban piezas dentales y atendían fracturas óseas, esguinces, luxaciones, etc. En España fueron llamados algebristas, mientras que los universitarios recibían el nombre de escolásticos. Fue así como las asociaciones médicas crearon las guías de práctica clínica, creando protocolos de manejo para las enfermedades, difundiendo este conocimiento en las universidades. No causarás daño. Parece sencillo. Pero ¿qué sucede si para el tratamiento de una patología o enfermedad se ordena una medicina que alivia el dolor, pero causa un daño a otro órgano de repercusiones que podrían ser mortales? La gota, según la ciencia médica, es una alteración del sistema endocrino por falta de metabolización de las purinas que contienen en alto grado algunos alimentos como las carnes rojas, mariscos y bebidas alcohólicas por un funcionamiento deficiente del páncreas, lo que conlleva una elevación del ácido úrico, produciendo cristales muy pequeños que se incrustan en las articulaciones, generando dolores insoportables que dificultan la movilidad y a largo plazo pueden generar reumatismo y deformidad de las articulaciones y cuyo tratamiento se maneja a través de antiinflamatorios, colchicina y alopurinol. Dentro de la gama de antiinflamatorios existe algunos que se han demostrado tienen efectos adversos y pueden generar daños hepáticos a largo plazo e inclusive daños cardiovasculares.
Imaginemos que el médico, con el fin de aliviar el dolor del paciente, suministra antiinflamatorios y corticoides a sabiendas de los daños hepáticos que pudiese causar y de los riesgos cardiovasculares que le pudiera generar a los pacientes. Imaginemos un caso.